Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Nos encontramos esta vez para el ejercicio en relación con el tema de la llamada Ley de Víctimas y Restitución de Tierra, o también conocida como la Ley 1448. Vamos a realizar el día de hoy la misma metodología que hemos venido realizando durante las sesiones anteriores, que tiene que ver específicamente con el juego metodológico de preguntas y respuestas. Hoy también tendremos 10 preguntas o 10 temas esenciales en relación con la ley para que podamos entender a qué hace referencia este referente legal. Entonces, primera pregunta o primer elemento importante para entender esto. ¿Qué es la ley 1448 o también conocida como ley de víctimas? Bueno, el 10 de junio de 2011 se firma en el Congreso de la República la Ley 1448 de 2011. ¿Con qué objetivo se firma esta ley? Se firma con el objetivo de reparar a aquellas víctimas del conflicto armado que hubiesen sufrido un caso de violación a sus derechos humanos establecidos por el derecho internacional humanitario o por las normas internacionales de derechos humanos. Se empiezan a considerar como víctimas aquellas personas a partir del 10 de enero de 1986. Y esas pues son las que van a ser reparadas a partir de esta ley. Las víctimas que hubiesen existido anterior a esta ley van a ser consideradas con una reparación simbólica, pero también van a tener una reparación de derecho a la verdad, a la reparación y a la no repetición de hechos. ¿Cuál es el objeto de la ley? Es ofrecer atención humanitaria, asistencia, atención y reparación a las víctimas, ofreciendo herramientas que dignifiquen a la persona y que le ayuden a materializar los derechos constitucionales que les han sido violados. Se buscan imponer no solo medidas jurídicas, sino también económicas, sociales y políticas que ayuden a las personas que han sido víctimas a ejercer una plena ciudadanía y a recuperar todos sus derechos que les fueron violados en el hecho victimizante. Vamos a decir un par de cosas de esta ley. La denominada Ley 1448 ya tenía algunos de sus debates planteados durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Esa ley no fue votada en el Congreso cuando el presidente estaba en su cargo. ¿Cuál era el debate más grande o los dos debates más grandes que se suscitaron para que durante el periodo de Uribe no se votara esa ley? Los debates eran los siguientes. El primero, la cantidad de dinero que se decía tendría que pagar el Estado para poder reparar a las víctimas, ¿sí? Y algunos hablaban entonces de un déficit fiscal. Y el segundo referente era que los que estaban apoyando el gobierno en ese momento, el expresidente Álvaro Uribe, no estaban de acuerdo con que el Estado entrara a ser parte de los victimarios. Eso generó la gran polémica para esa ley. Sin embargo, encabezados por el Partido Liberal, específicamente por el hoy presidente del Congreso, el señor Juan Fernando Cristo, este señor lideró, cuando se dio la transición hacia el gobierno de Juan Manuel Santos, lideró la idea de que esa ley volviera a ser discutida en el Congreso. Y se discutió y se aprobó. Y a pesar de los debates que se habían promovido en la anterior administración. Hubo dos problemas cuando el gobierno de Juan Manuel Santos aprobó esa ley, que incluso aprovechó para firmarla en una visita que hizo el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, cuando vino a Colombia, y la firmó cuando él vino acá en un claro, digamos, hecho político para mostrar que Colombia sí tenía pues responsabilidad con las víctimas. Sin embargo, hubo dos asuntos muy importantes ahí para tener en cuenta en el contexto de esa ley. Cuando se firmó, el primer asunto problemático, que ya lo discutimos acá en clase, fue el asunto de que la ley definía que había un conflicto armado interno, ¿sí? Y al definir eso, hubo necesidad de que quedara como una nota al pie de esa ley que dicha referencia de conflicto armado no significaba
que las guerrillas o los grupos al margen de la ley fueran a tener estatuto de beligerancia y por tanto podían seguir siendo considerados terroristas y narcotraficantes. Ese es el primer asunto importante. Y hubo un asunto muy interesante. ¿Cuál fue ese asunto? Que como todo elemento constitucional o elemento que se vaya a aprobar y que tenga en el país una vinculación o tenga que alguna referencia con las comunidades que en Colombia se consideran minorías étnicas, debe haber con las comunidades una cosa que se llama la consulta previa, ¿sí? Si no se consulta a las comunidades, la ley puede ser declarada inexequible por la Corte Constitucional. Cuando la ley se iba a aprobar, se supo que no había sido claramente aprobada o al menos discutida en las comisiones previas con los indígenas y los afrodescendientes, situación que generó gran polémica y la ley estuvo a punto de irse al suelo, es decir, de no ser aprobada. Sin embargo, en una carta, las organizaciones indígenas y afrodescendientes pidieron al Congreso que no se tumbara la ley y que ellos permitían que la ley pasara siempre y cuando el gobierno se comprometiera a, meses después, radicar un decreto propio de víctimas para las comunidades indígenas y afrodescendientes. Por eso la ley, no solamente la ley 1448, sino que también tiene unos apartados, es decir, un decreto de ley de víctimas para indígenas, uno para afrodescendientes y otro para gitanos. Ojo pues, que ese es todo el contexto de la ley. Por eso es muy importante entender el contexto en el que se realizó y todos los debates que hay, ¿cierto? Hoy llevamos 2 años de esa ley y estamos pues mirando a ver cuáles han sido, digamos, los resultados. Un asunto final en todo este contexto de la ley. ¿Cuál fue el asunto final? Que mucha gente debatía de por qué se debía crear una nueva ley cuando ya existían leyes como la 975 que también buscaba reparar a las víctimas. Sin embargo, los que promovieron la ley decían que la ley 975 se quedaba corta y que la ley de víctimas, la nueva que se iba a crear, ampliaba el panorama. Entre ese panorama ampliado estaba un tema muy importante, el tema de la restitución de las tierras. Entonces ahí hay un punto central. Eso en el contexto del primer punto, porque esa es la ley de la que estamos hablando ahora, es la ley que está de moda. Ahora vamos a un segundo punto muy importante, segunda pregunta o segunda cuestión. ¿Cuál es el concepto de víctima que establece la ley 1448? Bueno, como lo dije anteriormente, la ley 1448 establece como víctimas todas aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños a partir del 10 de enero de 1985 con violaciones graves a los derechos humanos. Pues la ley 1448 hizo un gran avance en ese sentido porque inicialmente la ley 975 traía también esta definición, pero con una restricción, y es que no incluía a las colectividades. Entonces, por eso fue bastante importante esta ley, además de que promovió una reforma a la ley 975 para que las colectividades también fueran consideradas como víctimas. Además de ello, se conocen también como víctimas el grupo familiar de la persona que haya sido victimizada. Y hay algo que es muy importante aclarar, y es que no se consideran como víctimas aquellas personas que hayan sufrido daños por delincuencia común. Entonces, con eso podemos decir que solo son víctimas las personas que con el conflicto armado interno hayan sufrido graves afecciones. Es importante aclarar que se es víctima con independencia de factores externos. Con esto nos referimos a que no importa si el actor que realizó el daño haya sido castigado por el hecho, sino que se es víctima con cualquier condición. En esto hablamos del Registro Único de Víctimas. El Registro Único de Víctimas lo único que hace es que el Estado pueda tener un control de aquellas personas que han sufrido daños por el conflicto, más no les da a las personas carácter de víctimas porque, como lo dije anteriormente, lo tienen con independencia. Ahorita con lo que decía el profesor, es importante aclarar que la misma ley 1448 aclara que los indígenas, los afrocolombianos, tienen decretos apartes porque por ser personas distintas a la mayoría de la población necesitan un tratamiento diferente.
Esto es gracias a sus costumbres, a sus formas de vida y a sus distintas creencias, por decirlo así, que tienen estas comunidades. Dos debates muy importantes en relación con el concepto de víctimas que hubo también en esta ley. El primer debate fue que muchos consideraron que se le colocó caducidad y temporalidad a las víctimas. ¿Qué quiere decir eso? Que se les definió unos años. Esta ley habla tanto de víctimas del conflicto, temas militarmente importantes, pero también de personas que son víctimas de haber sido despojadas o desplazadas de sus tierras. Ojo con este dato aquí, porque aquí sí hay una polémica muy importante. Se considera ser víctima del conflicto desde 1985 en adelante, y de ahí en adelante se puede hablar de reparaciones monetarias, materiales, mientras que del 85 hacia atrás simplemente se habla de reparaciones simbólicas. Ese es el primer debate que hay. Y hay un segundo elemento, que es el elemento en relación con la restitución. Las víctimas, para ser restituidas con tierras, solamente lo serán de 1991 en adelante. Eso sí que generó mucha más polémica. ¿Por qué? Porque muchas de las víctimas denunciaron que el despojo y el desplazamiento se había dado especialmente en la década de los 80 y no después de 1991. Entonces eso generó un debate, incluso hoy muchos reclaman que esa ley que está demandada, ese artículo está demandado, que el artículo se corra y que se hable de tiempo antes. Eso ha generado también que muchas organizaciones de víctimas no estén de acuerdo con la fecha que se le colocó para ser víctima. Es decir, si usted no cabe en ese periplo de tiempo, entonces no es víctima. Y como decía la compañera, pero con una salvedad, muy importante hacerla acá. Cuando se organizó el tema de las víctimas, se dijo que se era víctima de los actores del conflicto, pero como organismos o organizaciones como las que veíamos aquí de los paramilitares, ya conocidas en muchas ocasiones como las BACRIM, si estas organizaciones cometían ciertos crímenes, entonces no cabían las personas que sufrían perpetración de crímenes por estos organismos. Eso ha generado también un debate. Sin embargo, hace como 3 meses, la Corte Constitucional declaró que una persona que sea víctima de una llamada BACRIM también tiene que ser estudiado su caso para entrar en la ley de víctimas. Tanto es así que ya se habla de alguna restitución de predios a comunidades y a personas que dijeron haber sido desplazadas por las BACRIM. Entonces, muy importante, porque el concepto de víctima tiene mucha relación con el concepto de víctima que había en la 975, que era de consanguinidad 1, familiar, cercano, etcétera, ¿sí? Pero sigue teniendo una serie de vacíos, como los vacíos que veíamos cuando hablábamos de una víctima que hubiese sido, por ejemplo, reclutada forzadamente. Entonces, volvemos a una discusión que está sometida. Entonces, ahí vamos a ver. Pero lo más particular de todo esto es que las víctimas han tenido un tiempo de caducidad, o sea, se habla de un tiempo incluso. Se creía que las víctimas del conflicto tenían que empezar a ser contadas desde los años 90. Eso generó mucho mayor debate porque algunos dijeron que lo que se quería hacer era obviar los asesinatos, por ejemplo, de movimientos como la Unión Patriótica. Y muchos también cuestionaron porque se quería obviar o olvidar los asesinatos de los narcotraficantes o de los cárteles. En este caso, por ejemplo, la ley no es clara en eso. Por ejemplo, si fue víctima de una bomba de Pablo Escobar, ¿sí? Cabe en la ley de víctimas, ¿sí? Si fue víctima del cartel de Cali, cabe en la ley de víctimas. Eso no es claro en la ley. Vamos al tercer punto de esta ley y ahora nos vamos a preguntar en el tercer punto cuál es el concepto de victimario. Ya tenemos el de víctima, ahora veamos el de victimario. Bueno, el concepto de victimario que establece la ley tiene básicamente 2 enfoques. El primero, que es el conocido, que son los sujetos pertenecientes al conflicto armado, pertenecientes a grupos al margen de la ley, que con sus acciones hayan vulnerado o afectado los derechos humanos o las normas internacionales que establece el derecho internacional humanitario. En esta parte de victimarios también se encuentra el Estado como un sujeto importante que violenta la integridad de los ciudadanos externos al conflicto.
Acá hablamos cuando la fuerza pública, por ejemplo, realiza masacres con el fin de atacar a los grupos al margen de la ley y la población civil se ve afectada, o cuando el mismo Estado con sus acciones realiza desplazamientos o por la presión política y bélica que se sienta en el ambiente hace que las personas se tengan que dejar sus tierras para poner a salvo su integridad. Con el tema de los victimarios hay un asunto muy importante. Por ejemplo, cuando el ejército es vinculado a ser un victimario o el Estado es vinculado a ser un victimario, pues claro, los primeros responsables o los primeros que salen a la escena son las fuerzas militares, ¿sí? En Colombia se dio un caso muy particular, que fue el denominado caso de los falsos positivos. Los falsos positivos no son un tema nuevo en Colombia. Si usted hace una investigación exhaustiva, ya desde los años 70 en Colombia se cometen lo que se llama directamente asesinatos extrajudiciales o ejecuciones extrajudiciales, que algunos llaman falsos positivos. En el contexto de esto, pues ustedes se habrán dado cuenta esta semana una noticia que circuló específicamente porque un organismo de derechos humanos liderado por un jurista alemán mandó una notificación a la Embajada de Austria acusando al que hasta hace poco era embajador de Colombia allí, el exgeneral Padilla, ¿sí? Acusándolo de hacer caso omiso a las investigaciones de los falsos positivos en Colombia. Muy particular eso también, ¿por qué? Porque ¿por qué no se le llaman a las cosas por su nombre? El nombre directo de eso es ejecución extrajudicial, más no falso positivo, porque al definir como falso positivo, el vinculado es un individuo, es decir, un militar, mientras que si se define como ejecución extrajudicial, el que entraría a tener que responder es el ejército en sí mismo, el Estado. Entonces lo que buscan con el nombre de falso positivo es tratar de mantenerse en la ambigüedad de la responsabilidad a quien se le endilga ese caso. Y es muy importante esto, ¿por qué? Porque en el caso de las acciones del Estado, el Estado se convierte en un victimario también. O sea que en ocasiones, aunque la ley no lo dice, se puede hablar incluso de terrorismo de Estado, como se habla en otros escenarios, por ejemplo, como se habla en el caso argentino. En Argentina es muy común hablar de los victimarios, que son los militares, pero se les habla de terrorismo de Estado, porque eran ellos los que controlaban el Estado. Entonces ahí hay un tema muy importante con los militares. Y el debate en relación con todo esto está generado especialmente con que los militares tienen un fuero especial o un fuero que los protege en situación del conflicto. Fuero que ha generado un gran debate. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán que antes de la Constitución de 1991, cualquier situación en la que un militar se viera involucrado era juzgado por una corte castrense, es decir, se le hacía un juicio militar, más no un juicio ordinario. La Constitución de 1991 cambió eso y por eso los militares podían ser llevados ante la justicia ordinaria en estos casos, sobre todo cuando cometían alguna violación de los derechos humanos. El debate fue que con el nuevo fuero militar no queda muy claro en muchos aspectos hasta dónde usted, el crimen que comete o la acción que realiza va a ir a ser juzgada por un tribunal ordinario o por un tribunal militar. Incluso generó tal debate eso que los juristas pidieron que mejor se creara una comisión mixta, es decir, la mitad militares y la mitad jueces ordinarios. Pues digamos sugerencia que no fue acogida. Y hoy entonces los militares, en cualquier caso, según el último fuero que se creó, el militar primero tiene que mirarse la acción que cometió para saber si va al juez ordinario o si va al juez castrense. Por eso hay un debate muy grande en relación con eso, porque ¿quién va a definir qué delito es y qué otro no? Entonces, por ejemplo, se dice, claro, si comete un genocidio o una masacre, o si hay, por ejemplo, abuso sexual, irá al fuero ordinario, se le quitará su fuero militar, pero ¿en qué momento va a ir al fuero militar? Eso ha sido un debate muy grande, sobre todo porque el Estado empieza a jugar como victimario. Eso implica también que le toca responder, ¿cierto? Reparar a las víctimas, cosa que no pasaba en la ley 975. Cuarta pregunta, ¿cuáles son las medidas de reparación implementadas para las víctimas? Bueno, por el hecho de ser víctima, las víctimas
valga la redundancia, tienen derecho a unas prestaciones, que son salud, educación y servicios funerarios. Esto amparado bajo la ley 1333 del 1986, que es un decreto ley, y la ley 1438 del 2011, que es la de seguridad social en salud. Además de esto, tienen 5 posibles restituciones. Pueden ser una o varias respecto del hecho victimizante a los que fueron sometidos. El primero es la restitución de tierras. Es a través de un proceso judicial con la intervención de la unidad administrativa que restituye a los despojados de las tierras. Es una restitución tanto material como jurídica, pues se le devuelve, en el caso de haberlo tenido, el derecho de propiedad o posesión. La segunda es la indemnización administrativa, que es un programa masivo que por medio de una unidad administrativa da una compensación económica, pero esta también varía respecto del hecho victimizante. Entonces, por homicidio son 40 salarios mínimos mensuales vigentes. Por lesiones de incapacidad permanente son también 40 salarios mínimos mensuales vigentes. Por lesiones que no causan incapacidad son 30 salarios mínimos. Por tortura son 30 salarios mínimos igualmente. Y por delitos de la libertad también son 30. Y el desplazamiento forzado y el reclutamiento forzado son 17 y 30 respectivamente. La tercera es la rehabilitación. ¿Qué es la rehabilitación? Es un proceso donde se le da a las víctimas ayuda psicológica para superar aquellos procedimientos que le hayan hecho los victimarios, sea violencia sexual o en su ambiente, pues todas las heridas que tengan con respecto a lo social. La cuarta es la satisfacción, que es todo lo de memoria histórica, como la forma de que el Estado va a llegar a las víctimas, va a escribir lo que les pasó y va a hacer un acompañamiento de los archivos de derechos humanos que fueron violados en ese lapso de tiempo. Y la quinta es la garantía de no repetición. ¿Qué es esto? Que se busca que las violaciones de derechos humanos que tuvieron ciertas personas no se vuelvan a repetir. Y así ellos puedan seguir con una vida normal como llevaban anteriormente. Muy importante todos esos asuntos porque es lo que la ley prescribe, ¿sí?, en relación con la reparación de las víctimas. Ojo con esto, que es un punto muy importante. La ley está puesta para 10 años, ¿sí? Incluso quedó un inciso en la ley que decía que si al momento de terminar la ley no se había cumplido con la reparación a todas las personas, posiblemente la ley ampliara su periodicidad. ¿Cuál es el problema en relación con todo este tema de la reparación de las víctimas? El problema es el siguiente, y ya lo hemos mencionado aquí las veces pasadas, y es una discusión que se tiene en este momento en el país. ¿Cómo hacer una ley de víctimas y una ley de reparación de víctimas cuando aún seguimos en el conflicto? Cuando todavía todos los días hay víctimas. El censo de víctimas del año 2012 decía que entre las personas reclamantes y consideradas víctimas en el país había 52 personas. La pregunta es, ¿esas 52 personas qué papel van a jugar? Y las personas que van a seguir muriendo o que van a ser víctimas del conflicto en adelante, ¿cómo van a ser reparadas? Porque esta ley, claro, se mira hacia atrás, se mira desde 1985, pero el punto es, y entonces las víctimas que siguen aún vigentes por el tema de que el conflicto sigue latente y estamos en conflicto. Entonces, ¿esas víctimas qué? Esa es una pregunta que no queda muy clara en la ley. Hay una quinta cuestión muy importante que tiene que ver con lo siguiente. ¿Qué es y cómo funciona el registro único de víctimas? Bueno,
El registro único de víctimas es una herramienta que permite darles un trato digno a las víctimas de la violencia, facilitando su reconocimiento y acceso a las medidas de atención y asistencia. El presidente Juan Manuel Santos la define como un procedimiento único, expedito y gratuito, orientado a evitar a que las víctimas estén paseando de una institución a otras. Y se dice que pues las víctimas tienen un plazo de 4 años para registrarse y así evitar que las oficinas pues estén en colapso o tan llenas. En ese tema del registro único de víctimas voy a colocar un ejemplo. El registro es un tema que se ha usado mucho en muchos conflictos. Por ejemplo, en el Perú, el registro único de víctimas sirvió mucho, porque la mayoría de víctimas que sufrieron el conflicto y el terrorismo de Estado en el Perú fueron indígenas. Claro, lo que pasó fue que es que en el Perú había la posibilidad de 350.000 víctimas, o sea, es un número grande, pero no es tan grande como el que hay acá. Se cree que solo en Colombia se puede llegar aproximadamente a 5,5 millones de víctimas, ¿sí? Sin contar las que siguen creciendo, porque estamos en el conflicto. ¿Eso qué pasa? Eso genera una congestión muy grande para inscribirse. Se ha creado un registro. Ese registro ha tenido muchos debates. ¿Por qué? Porque se dice que el registro es complejo, que no toda la gente lo puede hacer, que mejor dicho hay gente que llega a reclamar que es víctima, pero no sabe ni leer ni escribir. Entonces hay gente que se está aprovechando de eso, incluso les venden el certificado cuando esos certificados los regalan, ¿sí? Hay gente que está amenazada para que no vaya a inscribirse al registro. Y sumado a eso hay un gran problema. En el registro no es solamente que usted llene un formulario, sino que usted debe tratar de llevar pruebas que se anexen al registro. Por ejemplo, supongamos, este es mi registro, mi hojita, donde están mis nombres, mi dirección, etcétera, etcétera, y lo que yo reclamo, ¿cierto? Pero si yo digo, por ejemplo, es que mire, mi papá fue asesinado por las FARC en el año de 1989, ¿usted cómo prueba eso? ¿Sí? Porque también hay falsas víctimas, como en toda parte. Entonces, uno de los elementos que el Estado sugirió fue que las mismas víctimas llevaran pruebas, y eso fue lo que sucedió en muchas partes donde ¿qué se ha convertido en una fuente o en un acervo probatorio para las víctimas? La prensa. Muchas personas han ido a centros como por ejemplo la Universidad de Antioquia, que tiene uno de los mejores archivos de prensa aquí en el país, y también han ido por ejemplo a la Sala Antioquia, que tiene archivo de prensa regional y también tiene revistas, etcétera, a buscar con la fecha periódicos para ver si la noticia fue registrada por algún medio. Si esa noticia fue registrada por algún medio, usted le puede sacar copia a eso, tomarle una foto y se convierte en un acervo probatorio. Más si, por ejemplo, el nombre de la persona o el ser querido que usted está diciendo que fue asesinado en esa masacre aparece ahí. Porque como ustedes han visto, a veces los medios de comunicación dicen, los que fueron asesinados fueron fulanito, peranito y menganito. Supongamos que menganito sea mi papá. Entonces yo con ese registro de la prensa puedo sumarle eso al registro de víctimas y mi registro va a tener, digamos, mayor rapidez a la hora de ser evaluado, porque tiene más pruebas. Mientras que si yo no tengo ninguna prueba, mi evaluación va a ser mucho más lenta. ¿Por qué? Porque la gente va a tener que ir a investigar, va a tener que ir a mirar que no sea una falsa persona, pues, la que está tratando de ganarse un tipo de referencia, pues, monetaria. Porque eso sí que ha generado un debate, el tema de la plata, el tema del dinero. Porque hay mucha gente que dice, no, yo no necesito dinero, yo necesito es que me digan la verdad, y eso está muy bien. Pero hay otra gente que no dice eso, sino que ahí dice, no, págueme mi muerto y yo me voy, ¿cierto? Y eso ya ha pasado, y yo he tenido la experiencia, se los comento personalmente. ¿Por qué? Porque uno va a un centro para hacer la recuperación y la rehabilitación de las víctimas, y la gente lo primero que pregunta, en vez de entender lo que es la ley, lo primero que preguntan, ¿y cuánto nos van a pagar por el muerto? ¿Cierto? Y el pago son, como decía muy bien la compañera, lo máximo son 40 salarios mínimos, ¿cierto? Haga la cuenta, son 28, 27 millones de pesos. Entonces mucha gente ya ha sido reparada, ¿sí? Hay otros que no van a recibir reparación económica, sino reparación simbólica, y eso ha generado pues un gran debate. El tema del registro único es muy importante, porque eso al fin y al cabo nos va a permitir saber cuántas en verdad son las personas que han sido víctimas, tanto para las víctimas del conflicto como para las del despojo o desplazamiento de tierras. Hay un sexto asunto de la ley que es muy importante.
¿Cuáles son los principales resultados de la ley en relación con las víctimas y los victimarios? ¿Qué resultados tiene esa ley hasta hoy? Bueno, según la unidad de víctimas, el número de indemnizaciones superó el 47% de la meta del gobierno. También dice que el Estado ha girado 912.511 millones de pesos y que el proceso consolidó procesos de descentralización y focalización territorial. También dice que fueron proyectadas 47.000 víctimas y que administrativamente se sumaron el número que dije ahorita, que es 912.511 millones de víctimas, perdón. Sin embargo, la Contraloría afirma en un informe que sacó sobre esta ley que a los niños y adolescentes no se les está indemnizando como tal porque se supone que los indemnizan con el grupo familiar y que los que realmente se han indemnizado por encargo fiduciario son cerca del 2.3 de la población que se debería indemnizar. Y además la Contraloría habla que para indemnizar a todas las víctimas que deben ser indemnizadas hay un déficit de 7.8 billones en el periodo de los 10 años de vigencia de la ley. Sin embargo, se dice que esas cifras están maquilladas y que los indemnizados que ha sacado el gobierno, que el espectador dice que son aproximadamente 150.800 indemnizaciones, fueron pagadas con el fundamento de esa ley, pero sin embargo son de otras leyes pasadas, o sea, las indemnizaciones no han sufragado a esta ley sino en anteriores, entonces que realmente las víctimas que intenta proteger esta ley no han llegado como tal. Eso sí que es importante. ¿Por qué? Porque muchos han denunciado que la ley no les ha beneficiado en nada, sino que a ellos, por ejemplo, una familia tenía una demanda desde el año 2002, por decir algo, y resulta que después de 10 años falla la demanda a su favor, y era una demanda, por ejemplo, contra el Estado por un asesinato de un familiar. Entonces, esa demanda que es de 2002, la enmarcan en la ley de víctimas, pero no es de la ley de víctimas, ¿cierto? Eso con un objetivo, llenar estadísticas, poder decir que sí hay reparación de las víctimas. Y eso también es muy importante porque en esa pregunta de los resultados de la ley hay un bache. ¿Cuál es el bache? La mesa queda coja, ¿por qué? Porque sí, podemos decir que hay resultados para las víctimas, pero los victimarios, ¿qué? Claro, muchos se han desmovilizado, otros no, pero esta ley, entonces, ¿qué le pasó a la ley cuando se empezó el proceso de paz? La ley se dio cuenta que estaba coja. ¿Por qué se dio cuenta que estaba coja? Porque ¿qué decía de los victimarios? Nada. Mientras que en la ley 975 sí decía que debían pagar penas alternativas. En cambio en esta ley solo los enunciaba, o sea que no había una jurisprudencia clara para juzgar a esos victimarios. Fue por eso entonces que se hizo necesario que el gobierno creara lo del marco jurídico para la paz y buscara las posibilidades para que los victimarios pudieran tener un proceso llamado justicia transicional. Pero ojo, que la ley quedó coja en eso, porque la ley no definió cuáles eran las penas o qué era lo que se debía hacer con los victimarios. Con las víctimas sí, todo está muy claro en teoría, que se cumpla o no, ¿cierto? Porque algunos llegan a decir que no tenemos ni siquiera un 10% de reparación. Y estamos hablando de que la ley se va a cumplir hasta el 2021, 10 años. Habrá que ver si en 10 años sí llegará la reparación a las víctimas, con los agravantes que hemos enunciado ahora. Hay una séptima pregunta que tenemos aquí como cuestión también problemática, que tiene mucha relación con uno de los asuntos que planteábamos con la ley 975. ¿Qué relación se establece entre la ley de víctimas y las ideas de verdad, justicia, reparación y no repetición? Bueno, pues la relación que se establece es que todos estos términos son elementos de la restitución integral, pero cada una cumple funciones diferentes. Las garantías de no repetición. Los crímenes del pasado no se pueden volver a repetir. El Estado debe cambiar las condiciones que permitieron la violación de los derechos de millones de colombianos. En la reparación.
Estará dirigida al reconocimiento e dignificación de los sujetos de reparación colectiva, la recuperación psicosocial, a la inclusión ciudadana como sujetos plenos de derecho, a la reconstrucción del tejido social, a la reconstrucción de confianza de la sociedad en el Estado, en las zonas y territorios afectados por el conflicto armado, a la recuperación y o fortalecimiento de la institucionalidad del Estado social de derecho para la consecución de la reconciliación nacional y convivencia pacífica. El derecho de la verdad. Las víctimas tienen derecho a conocer las circunstancias y motivos irresponsables de los hechos a las cuales fueron afectados, verificación de los hechos y la difusión pública y completa de la verdad, sin que esto genere más daños a la víctima y los testigos u otras personas, ni provoque riesgos a la seguridad de estas personas. El derecho a la justicia. Tienen derecho a que el Estado investigue los hechos, identificando y sancionando a los responsables. La justicia lleva consigo la reparación y castigo a los actores armados. No se logra la paz sin justicia e igualdad social. Se debe crear un comité de memoria histórica donde se evidencie todos los hechos y acontecimientos que marcaron la vida de muchos colombianos. Podemos que el papel de la memoria histórica entonces es identificar todas las versiones posibles, que en todo caso busque ser un mecanismo también de justicia y reparación, no desde la perspectiva de los vencedores del conflicto, sino de la perspectiva que narran el conjunto de verdad difusa, silenciada. Tres cosas de este tema. Primero, fin del conflicto. Segundo, víctimas. Y un tercer asunto que tiene que ver con cómo estos dos entran como en un encaje particular de lo que es el proceso de paz. ¿Qué quiere decir con eso, muchachos? Mire, cuando se hizo la ley, se pensó que, claro, claramente la ley tenía que hacerse en un contexto en el que se estuviera firmando la paz o que hubiera un final del conflicto, porque si no, ¿para qué ser una ley de víctimas si íbamos a seguir dándonos bala, ¿cierto? No tenía sentido. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que se hace, si usted ve de los 5 puntos que hay en La Habana en discusión hoy con las FARC, 2 puntos remiten a 2 temas muy importantes. 1, el fin del conflicto, la finalización del conflicto. Y 2, ojo, el papel de la reparación de las víctimas. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí viene todo este juego entonces de verdad, justicia, reparación. Y hay un tercer asunto que la ley promueve. Como la ley 975 hablaba de la CNRR, que vimos el video de Bojayá y vimos que esta comisión junto con el Centro de Memoria Histórica se encargó de recuperar todo lo relacionado con la memoria de estos crímenes. Hay un asunto que la ley propone y es que se debe crear, ojo con esto, un vehículo de memoria que es un museo nacional del conflicto armado. ¿Cuál es la prueba piloto de ese museo nacional? Una casa que aquí en Medellín se hizo, que es la Casa de la Memoria, una casa que está en Boston, que funciona aleatoriamente. ¿Por qué digo que aleatoriamente? Porque en el plan de desarrollo del departamento que promovió el gobernador y también el de la ciudad, que promovió el señor Aníbal Gaviria, no aparece un presupuesto para esa Casa de la Memoria. Por eso sus directores han renunciado al no tener un dinero para poder sostener las actividades que allí se llevan a cabo. Además, porque esa Casa de la Memoria es la prueba piloto para lo que será posteriormente el Museo Nacional de la Memoria. Museos de memoria que ya existen en muchos países del continente y del mundo recordando los conflictos. Ejemplo, en Chile, en Santiago hay un Museo de la Memoria, en Argentina hay un Museo de la Memoria en la ESMA, en Paraguay también hay un Museo de la Memoria, etcétera. En Alemania hay museos de la memoria, etcétera. Es muy importante, ¿por qué? Porque la ley propone que deben haber vehículos de memoria, y los vehículos de memoria, entre ellos se pueden contar no solo los informes que ha creado la comisión, sino también asuntos como los museos. Muy importante referir eso. Vamos a una octava cuestión que tiene que ver con otro de los asuntos muy importantes de la ley. ¿Qué se entiende por el proceso de restitución de tierras?
El proceso de restitución de tierras es un proceso judicial con la intervención de una unidad administrativa que restituye a los despojados, tanto jurídica como materialmente, de un inmueble despojado, siendo la jurídica el restablecimiento de los derechos de propiedad o posesión, según el caso. Vamos de una vez a mirar ahí. En el tema de la restitución de tierras. En este país, ojo con esto, hay dos asuntos muy importantes. No se puede confundir restitución con reforma agraria, no es lo mismo, no es lo mismo. Una reforma agraria en un país es cuando se hace un censo de la tierra y esa tierra se reparte, ¿sí? Pero no es lo mismo hacer una restitución, porque a usted le están devolviendo es un predio que era suyo y que perdió por condiciones del conflicto. Ejemplo, desplazamiento, o ejemplo también, digamos, a usted lo amenazaron para que se fuera de ahí y además lo amenazaron para que firmara unos papeles que le concedía las tierras a otras personas. Eso es un tema muy delicado. Pero hay una situación que es muy importante, y ojo con esto, que ya lo decíamos la vez pasada con el tema del desplazamiento. Muchas familias han reclamado que tenían sus tierras en X o en Y lugar, y el gobierno les ha dicho que no les puede restituir el mismo predio o la misma tierra. ¿Por qué? Por varias circunstancias. La más común es que aparentemente ya hay empresas que trabajan allí, digamos, grandes multinacionales. Entonces, muchas de esas multinacionales, algunas están investigadas porque adquirieron esos territorios de manos no tan buenas, es decir, parece ser que paramilitares o movimientos que desplazaron a la gente los hicieron ir, se apropiaron de las tierras y luego las vendieron a grandes multinacionales y allí empezaron a hacer proyectos palmeros, proyectos de caña, etcétera. Cuando la gente reclama esa tierra, el Estado le dice, no, esa tierra no se la puedo dar porque no se la puedo quitar a esta multinacional. Entonces, ¿cómo lo reparo? O le pago la tierra, se la compro, yo le doy un dinero que ni siquiera es el dinero que valía la tierra, sino por el catastro, pues cierto, por el tema del predial. O en otra circunstancia, le doy una tierra en otra parte. ¿Cierto? Entonces eso ha generado mucho debate, mucha gente incluso hicieron una encuesta de las personas que fueron reparadas de esa manera, el 90% prefiere que le den la plata, porque van a decir, no, yo para qué me voy a ir a otra tierra, o sea, es decir, si yo vivía en Córdoba, yo necesito mi tierra en Córdoba porque ya tengo todo, ¿cómo van a andar para el Bichada? ¿Cierto? No. Entonces la gente dice, no, prefiero mejor el dinero. Eso ha generado pues mucho debate, pero el tema de restitución es muy importante, porque si esto sí es una ley, digamos, entre comillas, muy revolucionaria, porque nadie se había atrevido a hacer eso, y ahora más que uno de los puntos centrales es que se haga un censo de tierras en el país. Y hacer un censo de tierras en el país significa saber, por ejemplo, no solo cuántas hectáreas hay, sino en manos de quién están las hectáreas. Y además de eso, de saber en manos de quién están las hectáreas, cuántas de esas hectáreas son aptas para la agricultura y para la producción y están en manos de otra cosa, como por ejemplo la ganadería. Hombre, nadie tiene nada contra los ganaderos, pues muy bueno que hagan su trabajo, los de Fedegan, etcétera, pero no es justo que el 70% de las tierras que son aptas para producción en Colombia estén puestas con 10 vacas, pues, no, porque las vacas pueden pastar en un terreno mucho más pequeño, ¿sí? Entonces ahí ha empezado un debate muy grande en el país, porque los de Fedegan y algunas organizaciones de ganaderos denuncian que lo que quiere hacer el gobierno con esta ley es expropiar las tierras, ¿sí? Y ellos no están dispuestos a eso. Entonces dicen, y el gobierno dice, no, nosotros no queremos expropiar, estamos investigando. Uno de los debates más grandes de la restitución de tierras, ya lo habíamos mencionado la otra vez, es la situación del testaferrato. Por ejemplo, aquí está la familia, yo soy un actor armado que los desplazo, pero después yo me quedo con las escrituras y esa finca o ese terreno pasa a segunda, tercera, cuarta y quinta mano. Entonces, por ejemplo, la compra la compañera no tiene ni idea de que esa tierra fue fruto de una situación de desplazamiento. Cuando llegan y le dicen, mire, lo que pasa es que esta finca que usted tiene aquí está denunciada como un lugar de despojo. Entonces dice, pero ¿cómo? Si a mí me la vendió fulanito. Entonces, el tema va a ser cómo hacer la investigación hasta primera mano para eso. Entonces, cuando ella, de todas maneras, digamos, es inocente, porque ella no tiene nada que ver con el desplazamiento, entonces el gobierno, ¿qué le toca hacer? No restituye ese predio porque no tiene suficientemente pruebas para poder decirle a esta señora, vaya para otra parte, entonces lo que hace es paga el predio, se lo paga a la persona que es víctima y que reclama esa tierra. Entonces, eso ha sido muy complicado, ¿sí? Han generado muchos debates, además porque
ya lo vamos a decir, en el 9º punto, y vamos a mirar un debate que hay ahí. ¿Cuáles han sido los principales resultados en el tema de la restitución de tierras? Bueno, otra vez la unidad de víctimas dice que se cerraron 4 planes de reparación colectiva aprobados por los comités territoriales de justicia transicional. Uno en Bolívar, otro en Sucre, uno en Putumayo y otro con la Asociación de Campesinos del Carare. También es importante mirar que en el 2012 una unidad especial llevó a los indígenas en Vera, Chamí de Risaralda a retornar a sus tierras y que estos llevaban más de 10 años en albergues en Bogotá. Y se espera que los indígenas en Vera, Catío del Chocó, que también están desplazados en Bogotá, puedan retornar a sus tierras muy pronto porque el proceso está muy adelante. También se informa que el 66% de los beneficiados de los procesos de restitución de víctimas trabajan en sus propios predios en 29 municipios de 13 departamentos. Y de acuerdo con las cifras de entidades gubernamentales, el 24% restante está pendiente de la entrega de terrenos y solamente un 10% no ha retornado. La directora de la unidad de víctimas, que se llama Paula Gaviria Betancourt, dice que el proceso de retorno no simplemente es el proceso judicial, porque realmente los que se encargan del retorno como tal es de la unidad administrativa. Se dice que hay de 233 sentencias sobre restitución de tierras, 600 casos a favor han sido de las víctimas y que se han restituido aproximadamente 15.000 hectáreas. Aquí sí que hay un debate y ese debate se ha aprendido en estos últimos días. Por eso ustedes han visto que la señora encargada de la unidad de restitución de tierras ha estado circulando por todos los medios de comunicación hablando. ¿Por qué se ha aprendido el debate? Primero porque el gobierno saca una cifra diciendo que se ha restituido el 97% de las solicitudes. ¿Por qué? Porque para usted poder ser beneficiario de la restitución de una tierra tiene que pasar por un proceso. Tanto ha sido el proceso que en eso el Estado se ha dado, pues digamos, un arduo trabajo, porque el Estado tuvo que generar una dependencia de jueces propios de tierras. O sea, que no va usted ante cualquier juez a pedir o a solicitar que se le devuelva su tierra, sino que el Estado ha organizado una entidad propia con jueces que están dedicados a la restitución, o sea, son los jueces que estudian los casos particulares de la restitución. Segundo problema o segunda situación de este caso, muchos del gobierno dicen que se ha restituido el 97% de las peticiones, pero ¿qué ha pasado? Hay informes externos de organismos internacionales y de grupos nacionales que cuestionan la restitución. Primero, por ejemplo, organismos de la ONU dicen que la restitución no es tal y que no ha alcanzado ese porcentaje que el gobierno dice. Eso ha generado un debate, primero. Segundo, el Polo Democrático, el partido político de oposición en el país, liderado por el señor Robledo, que ha hecho unos debates de tierras, ha dicho lo siguiente, con pruebas, y parece que en el 80% tiene la razón. Dice el señor Robledo que no se ha restituido ni siquiera el 1% de las tierras y que a las personas que le han dado tierras, lo que le han dado, ojo con esto, son terrenos baldíos. Y si usted va y mira las prescripciones legales para los terrenos baldíos, ojo con eso, sí, se entrega a gente desplazada, a gente que se hace restitución de tierras, pero en este momento hay un debate muy grande en el país porque el ex embajador en los Estados Unidos, porque ya es moda o que los embajadores renuncien o que los echen, ¿no? Ya llevamos 6 en este gobierno, ¿sí? 6 embajadores que han salido de sus embajadas por distintos casos de corrupción, si no vean la perla del embajador de Rusia, ¿no? Esta situación de los embajadores generó que el embajador de los Estados Unidos, el señor de apellido Urrutia, que tenía una compañía de abogados, asesorara a distintas multinacionales, entre ellas Río Paila, la multinacional esta del azúcar famosa, ¿sí?, para que se apropiara con beneficios particulares de cantidades de hectáreas de territorios baldíos en el Bichada.
Entonces, por ejemplo, claro, esta gente compró, por decir, el metro cuadrado a 20.000 pesos, ¿cierto? Cuando entonces esas tierras eran territorios baldíos para la restitución. Entonces, el señor Robledo ha denunciado ese tipo de casos y ahora el gobierno anda metido aceleradamente en un proyecto de ley para que los congresistas aprueben una ley que diga que no se puede tocar esos territorios baldíos que ya se le han dado a otros, pero que de hoy en adelante esa misma maraña política ilegal que hicieron ya no es legal. Qué raro, o sea que los de anterior sí eran legales, ¿sí? Entonces ese fue otro debate muy grande en relación con eso. Y hoy se anunció que en el próximo mes la OEA va a sacar un informe en relación con el tema de restitución de tierras en Colombia. Uno se pregunta, ¿pero por qué la OEA? ¿Por qué la OEA tiene un grupo que se llama MAP OEA? MAP OEA es un grupo que sigue el conflicto colombiano, que hace análisis del conflicto y saca informes sobre los resultados que se dan en el conflicto. Entonces, muy importante eso, porque habrá que ver el tema de las estadísticas que brinda este organismo, porque eso nos va a permitir entonces tener tres cosas: una estadística de la ONU, una estadística del gobierno, que es muy favorable, pues la da el mismo gobierno, y una estadística de la OEA. O sea que vamos a tener tres fuentes para analizar la situación de la restitución de tierras. Ojo pues, que porque hablar de los resultados no es solamente decir números, porque los números están, los números los da el Estado, sino que usted vaya y vea un censo del DANE, y en el DANE, pues mejor dicho, el desempleo en este país no existe, pues es una maravilla todo aquí, cuando uno ve que las circunstancias son distintas. Entonces, por eso el tema de las estadísticas hay que tenerlas con mucha finura. Por eso tres informes nos van a permitir ver el debate que hay, ¿sí? Ya incluso el debate del señor Robledo está colgado en la web y en la página del Congreso, y ustedes ahí se van a enterar del tema de las tierras baldías. Cierro con un asunto, noveno punto, para que vamos a la cuestión final. Ya lo había dicho aquí en clase una vez, hay una ley que es del año de 1994, esa ley es la ley 160, es la ley de las reservas campesinas. Reservas campesinas que se han vuelto un debate en el país, porque algunos le han denominado a eso republiquetas independientes, ¿cierto? Porque lo que reclaman los campesinos es tener una reserva autónoma para poder sembrar allí lo que ellos deseen, y en el país ya hay 6 reservas campesinas. Lastimosamente, el 70% de los resultados de las reservas han sido negativos. Entonces, en el plan que se tiene, en el primer punto de discusión que se tuvo en La Habana con la guerrilla, fue el tema de tierras. Entonces volvemos a lo mismo, o sea, no, imagínense qué particular esto. Acuérdense que nosotros nos dimos cuenta, fue un año después de que la guerrilla estaba negociando con el Estado en La Habana, y un año después de que se había firmado la famosa ley de víctimas. Entonces la ley no se hizo sin ningún sustento, debajo había algo, porque ¿para qué una ley cuando estamos todavía en conflicto? Pregunta final de esta cuestión del tema de la ley de víctimas y restitución de tierras. ¿Por qué existe un decreto especial para reparar a las víctimas minoritarias del país? ¿Cuáles son sus principales fundamentos? Existe un decreto especial para reparar a las víctimas del conflicto interno que vimos en el país, porque el Estado, en su iniciativa de justicia, paz y reparación integral a las víctimas, priorizó a las minorías en busca de garantías para construir un proceso de reconciliación nacional sobre bases sólidas de equidad e inclusión social a través de la materialización de los derechos de las víctimas, y que por ende pues no se debe esperar hasta que el conflicto finalice para poner en marcha un programa administrativo de reparaciones. Sus principales fundamentos son la Ley 1448 del 2001, que es uno de los instrumentos que integran el modelo nacional de justicia transicional, del que hace parte las leyes 975 del 2005, la 418 del 97, prorrogada y modificada por la Ley 1421 del 2010, la 1424 del 2010 y el decreto de la Ley 4635 del 2011, que es de las comunidades afro, pero esta es de manera colectiva, porque de manera individual se dice que pues se trabaja con la 1448.
Esta pregunta nos sirve como puente para lo que vamos a trabajar la próxima sesión, que es el tema de las minorías étnicas y los movimientos sociales. ¿Por qué es importante esto? Porque en el país, incluso Colombia, en América Latina, ha sido uno de los pioneros legalmente, que en la práctica eso no sea tan real, pero al menos legalmente ha sido uno de los países que ha involucrado el tema de la protección de las minorías étnicas, más cuando en nuestro país existen varias, ¿no? Indígenas, afrodescendientes, raizales y gitanos, o también llamados rom. Esa población que tiene una protección nacional e internacional, como veremos la clase pasada, siempre que algo les afecte, deben con ellos tenerse el tema de las consultas previas. De ese tema hablaremos cuando tengamos el tema de la Constitución. Pero aquí es muy importante, iba a decir solo dos cosas que relacionan esto de las minorías étnicas con la ley de víctimas. Se hicieron unos decretos especiales por varias cosas. Primero, porque son minorías y por ende deben tener un reconocimiento especial, además porque son población vulnerable y, ojo, es en su territorio donde el conflicto ha sido más agudo. No en vano vimos el documental de Bojayá, donde nos dimos cuenta que el 80% de la población afectada, ¿quiénes fueron? Afrodescendientes e indígenas, que sufrieron violencia por el tema del cilindro, pero que también sufrieron desplazamiento. O sea que ese es el primer asunto para poder hacer unos decretos especiales. Y además, porque eso sí es un tema muy interesante, incluso hay muchos trabajos que se han hecho en relación con las comunidades indígenas que buscan ser reparadas en el continente. Con ellos hay que tener unos procesos especiales en relación con el tema de la justicia, la reparación, porque si no lo saben, pues solamente lo voy a denunciar, pero cuando lo veamos en el tema constitucional, en el país la jurisprudencia o la jurisdicción legal de las comunidades indígenas se respeta. ¿Cómo así? Si en un resguardo un indígena comete algún crimen o digamos es acusado de robo o algún asunto, antes de ir a la justicia ordinaria, si el indígena está empadronado o censado en el cabildo le hace un juicio preliminar, o sea que se respeta la justicia de las comunidades indígenas en primera instancia. Eso ha sido un debate muy interesante. Además, ¿por qué? Porque los conceptos de justicia, verdad, reparación y no repetición, para ellos no tienen las mismas connotaciones que tienen para nosotros. Por ejemplo, la reparación en términos colectivos. Usted y yo podemos reclamar un predio para la reparación, pero por ejemplo ellos reclaman predios que no solamente han sido despojados por el tema del conflicto, sino que también están siendo reclamados o fueron adjudicados para mineras. El caso más particular, por ejemplo, en el Cauca hay muchos territorios, montañas, lagunas, que la comunidad Nasa Paez dice son territorios y reclama como territorios sagrados y pide por favor que no se adjudiquen como referencias para ser explotadas por multinacionales o por mineras. Eso también ha generado un debate muy grande. Y además, porque ellos piden o reclaman la reparación en términos colectivos, un predio colectivo, porque al fin y al cabo es una comunidad la que vive allí, no es solamente para una persona. Eso sí que es importante tenerlo en cuenta, además porque ha habido zonas donde las comunidades indígenas no solamente se han tenido que desplazar, sino que han sido víctimas del conflicto. El caso más particular, que lo vamos a analizar cuando veamos el tema de la memoria histórica, es el caso de Vallaportete en La Guajira. Muchas de las personas de la etnia Wayuu indígena tuvieron que desplazarse hacia Venezuela. Con eso cerramos este asunto de las 10 cuestiones relacionadas con la ley de víctimas y de restitución de tierras.